una oportunidad que estuve en una de las congregaciones que me invitan, donde noté que el líder que estaba allí, ¿verdad?, llamó a un hablar en lenguas en toda la congregación, que todo el mundo debía hablar en lengua en ese momento. Y pues yo en silencio hice lo que tenía que hacer, pero lo digo por esta radio. Lo mismo que dije, pues, hay que leer la palabra, hay que estar bien entendido, hay que buscar el conocimiento de Dios, hay que buscar el consejo de Dios, hay que buscar la dirección o la directriz que nuestro Padre ha sido tan generoso y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos guiarnos a través de ella en todo lo que gira a nuestra vida. No solamente a nuestra vida cristiana o a nuestra vida, a nuestra liturgia, ¿no?, a todo lo que ministramos de lo que refiere la palabra de Dios y lo que refiere nosotros como sacerdotes, no solamente ministros de alguna congregación, sino como sacerdotes en nuestra propia casa. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en nosotros y a través de su palabra que ya está allí, cómo debemos vivir. Entonces, no solamente se trata de una liturgia o de un culto, que entendiendo pues que el verdadero culto racional y el que está en la palabra de Dios es un estilo de vida santo, apartado del mal, y un estilo de vida agradable delante de los ojos de Dios. No para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. Entonces, estaba haciendo ayer un ejemplo de que cómo usted le parecería, ¿verdad?, aquellos que son cristianos y aquellos que no son, pero también de repente porque así fueron educados y crecieron viéndolos en sus casas, este hábito religioso que voy a mencionar y que mencioné ayer, el que yo le diga a usted, ¿verdad?, que le haga una honra al que llaman, al ídolo que llaman nazareno, o que le prenda una velita al ídolo nazareno. Entonces le estaba comentando ayer que el que conoce la palabra de Dios, teniendo todo respeto y con el corazón abierto y mucho amor, les digo a los que no conocen la palabra de Dios, que los que conocen la palabra de Dios se espantarían, porque saben que no debería de hacerse. Los que lo hacen, bueno, preste atención porque no debería hacerse. Simplemente les estoy orientando, no estoy haciendo nada más, sino una orientación. Entonces, ese hábito del cual yo pudiera alumbrar por medio de una vela o de una linterna o de un bombillo a un ídolo, ¿verdad? Hablando hoy que estamos cerca de mayo, un ídolo como la cruz, en la Biblia, el que es cristiano, indudablemente se espantaría y me dijera, nunca, 1000 veces no. Y esa fue la entrevista que tuve hace 2 días con un hermano. Y él me dice, no, hermano, no lo haría jamás, es un ídolo. Entonces le digo yo, ok, pero ¿qué más? Si, aparte de ser un ídolo, ¿por qué no lo haría? Y él me dice, no lo haría jamás. No, es un yeso, es una madera, no lo haría. Muy bien, pero deme la respuesta, el por qué realmente usted no hace ese hábito espiritual o esa liturgia o ese acto religioso de encenderle una vela a cualquier ídolo, específicamente a la Cruz de Mayo o al ídolo llamado Nazareno o a cualquier ídolo que a usted se le ocurra. Entonces este hermano da en el clavo después de la tercera respuesta, dice, porque la Biblia dice. Allí está el detalle. Usted no lo hace porque la Biblia dice. ¿Y por qué no lo hace? Porque el hermano me dice, bueno, usted sabe que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y viene pues el consejo del mismo Padre ahí en la Biblia y ahí está. Eso no debería yo ni de servirle, ni de honrarle, ni de cometer ningún acto de confianza, ¿verdad?, para con un ídolo, porque eso ofendería a Dios. Así lo dice la Biblia. Así me dice el hermano. Y le dije, muy bien, entonces, ¿por qué no tomamos en cuenta que también dice la Biblia consejos como, por ejemplo, 1 Corintios 14, 26, hablando de liturgia, ¿no? Hablando de lo que es un hábito o un culto, si se quiere, práctico, porque el verdadero culto racional, lo acabo de decir, es una vida agradable delante de Dios de justicia y apartado del pecado. Entonces, si usted lo entiende así como un culto, ¿qué tan lejos está, ¿verdad?, el que yo haga esto
porque la Biblia le dice, no lo haga porque lo haga mi razonamiento, mi emoción, mi educación, mi tradición y mi costumbre, lo hago por ello, y que yo hago esto contra también lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? De 1 Corintios 14 a partir del verso 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Pregunta Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 26 en adelante. Cuando reunís, habla de una congregación, cada uno de vosotros tiene salmos, cánticos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, y habla de hábitos o liturgias religiosas en las que nosotros podríamos entender, ¿verdad?, movidos por el Espíritu, a qué se trata cada una de ellos. Está hablando de la adoración, de la alabanza, de las canciones que uno le puede cantar al Eterno en reunión o en congregación con otros. Estoy hablando de un lugar donde se reúnen personas con la misma fe, en este caso, con la fe en que Jesús es su Señor. En estas reuniones también se habla doctrina. Ahí siempre se para un pastor o un maestro, y si está invitado un evangelista, se para un evangelista y da enseñanza de lo que está en las doctrinas que nuestros apóstoles, nuestros hermanos apóstoles ya hicieron como fundamento de lo que es una iglesia, una enseñanza, ¿no? Comenzando que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de esta fe y vive en nuestros corazones, y por lo tanto, a partir de esa doctrina empieza todo lo que pueda usted entender en las enseñanzas del Nuevo Testamento, como la doctrina que nosotros somos fundamentados en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. También dice de lenguas, hablando de no idiomas, sino de lenguas extrañas, de lenguas angelicales, y ahí habla. ¿Es posible? Sí, claro, ahí está. Cuando se reúnen, ¿tiene lengua? Bueno, vela. Y después dice, ¿tiene revelación? Esta palabra revelación también marca una profundidad muy profunda, y valga la redundancia, porque habría que entender primero qué es una revelación, y también habría que entender primero qué es lenguas. Entonces, ¿dónde lo escudriñamos o lo sabemos? En la misma Biblia. En la misma Biblia. Les recomiendo 1 Corintios 12, 13, 14 y 15, para que usted sepa qué es cada una de estas cosas que estoy hablando. Ah, pero es que en la tradición, y yo he visto, yo crecí viendo. No, espérate un momentico. Yo me acuerdo que hasta los 28 años, este servidor, Isaac Díaz, alumbré a Nazareno, hasta los 28 años de edad, y a mí no me da vergüenza decirle por qué, porque fui enseñado y doctrinado que así era un Dios. Así lo enseñaron, y así lo hice hasta los 28 años que conocí a Jesús. Y después que leí la palabra, entendí que lo había hecho mal, y pues me humillé a mí mismo y a mi familia, y le dije, así no es. Es así como dice la Biblia. ¿Ves? Entonces, ¿es posible que por la tradición usted haya hablado lengua como la vio en la tradición? No, espera un momentico, vaya a 1 Corintios 14 y entérese por usted mismo, que Dios le hable, y le recomiendo que lo lea en voz alta, para que usted, escuchando su propia voz, sea Dios gritándole. Le hable qué es lenguas y qué es revelación. No es como usted lo ha visto por todos estos años. Vaya a 1 Corintios 14 y léalo en voz alta. Y así Dios le va a hablar en voz alta. Dice, ¿tiene interpretación? Ah, y ahí hay otro don. Ahí hay otro don. ¿Interpretación de qué? De lenguas. Entonces después dice Pablo a los Corintios, hágase todo lo que acabo de nombrar, para edificación. ¿De quién? De la congregación, de los que están reunidos allí en ese momento, o cantando, o enseñando doctrina, o hablando lengua, o diciendo alguna revelación, o interpretando la lengua las lenguas desconocidas que a nadie edifica, sino solo por interpretación de lengua, según 1 Corintios 14, no según la tradición ni como me lo enseñaron. Estoy hablando todavía manteniendo que usted se quede allí con el dedito puesto prendiendo el yesquerito a la vela delante del Nazareno. Eso es una tradición también. Entonces, después dice el verso 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a los más 3, y por turno. Y después dice, y uno interprete.
Estoy en 1 Corintios 14, verso 27. ¿Dónde se hace esto? En 1 Corintios 14, verso 26, dice que esto se hace en cuando nosotros nos reunimos, o sea, en una congregación, en una reunión de santos, en un grupo de personas que han creído que Jesucristo es su Señor y unidos se convierten en una iglesia poderosa, entendiendo el grupo de personas, no la estructura física ni las paredes, ¿no? Entendiendo también lo que es la iglesia. Ahí está en la Biblia, también le puede explicar claramente lo que verdaderamente significa la palabra iglesia. Muy bien. Entonces dice, voy a repetir el 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, 1 a 1 y por turno, y uno interprete. Imagínense, ¿por qué estoy diciendo yo esto hoy acá? Porque fue un lugar donde habíamos como 300 personas y el señor que estaba en el micrófono del púlpito mandó a hablar lengua a todas las 300 personas. Bueno, menos yo no hablé lengua. Y estaba ahí invitado. Yo no estaba ahí como oveja. ¿Ve? Un señor en el micrófono dijo que así era. ¿Y por qué lo hicieron? Ahora voy a seguir el verso 28. Y si no hay intérprete, vamos a poner que no haya sucedido lo que yo vi, sino que sea uno, separe uno, o separe 2, dice la Biblia, o al máximo 3, 1 a 1, ya va, y uno interprete. Entonces dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la congregación. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo 1 Corintios 14, verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Porque el que habla en lengua para Dios, con Dios habla. Y eso pasa. Eso viene del siglo pasado, de un evangelista puertorriqueño que muchos lo tienen como ídolos, que se le llegó a ocurrir una vez a decir, con un micrófono en la mano, hablar en lengua y decir que que el que habla en lengua habla con Dios y que no impidáis hablar en lengua. Y eso está en 1 Corintios 14. Pero él aisló los 2 versos, él los aisló y de ahí en adelante lo escucharon gente que no leen la Biblia y eso pasó de generación en generación, hasta hoy que vi lo que vi. Así como a veces voy a congregaciones y me lleno de emoción por como lo veo tan apegada a la palabra y tan apegada al libro de los Hechos, a la iglesia primitiva, también voy a congregaciones donde me espanto y digo, Santo Señor, Dios tiene misericordia y ayúdales. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está totalmente fuera del contexto de lo que alguna vez Dios mandó a escribir al apóstol Pablo, totalmente fuera de ese contexto. Y créame, Pablo es el apóstol de los gentiles, lo estoy leyendo, nosotros somos gentiles, bueno, éramos, ahora somos hijos de Dios, pero éramos gentiles, nosotros no éramos judíos, nosotros éramos gentiles. Y estas enseñanzas pues nos deben calar a nosotros como anillo al dedo, porque nosotros venimos de ser gentiles. O sea, el 1 Corintios 14 es para nosotros, para los que hemos creído que venimos del mundo pagano, venimos de estar detrás de un ídolo, prendiéndole una velita a un ídolo de yeso, prendiéndole, caminándole una velita. Eso es ser pagano, eso es ser gentil. Ustedes los gentiles, dijo Jesús, adoran y no saben a lo que adoran. Y le dijo, y nosotros los judíos, eso se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4, y nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. ¿Usted sabe quién sabe de Dios? ¿Quién sabe quién sí sabe? Los judíos. Entonces el mismo Señor le dijo a una gentil, ustedes no saben lo que están haciendo. Y todavía, 2024 años después, lo veo aún en personas que dicen que son iglesias. Lo vi con mis ojos. 300 personas hablando lengua, sin intérprete, a la vez. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios.
Dice el verso 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y lo demás juzguen, hablando de profetas.